Aquí comienza Costeros al Aire, un programa realizado por el Movimiento de Música Entrerriana de Costa a Costa. Está sonando el acordeón, ya se escucha un chamamé, y en el alma del tagüe se estremece el corazón. De costa a costa. Somos un movimiento formado por gente entusiasta que de manera colectiva y a través de diferentes expresiones artísticas queremos analizar, revalorizar y difundir la música folclórica de Entre Ríos. De costa a costa. Buscamos adentrarnos en el paisaje del folclore entrerriano y los géneros musicales más característicos, reconociendo en nuestros maestros y maestras el legado del pasado para proyectarnos al futuro con raíz y vuelo creativo. De costa a costa. Nos conectamos con nuestra literatura, con nuestra naturaleza y con nuestra historia, pensando de manera crítica y constructiva para imaginar nuestra canción y el futuro. De costa a costa. Creemos que el encuentro se puede generar de diversas maneras, por eso, desde este espacio les damos la bienvenida. Costeros al Aire. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una emisión más de Costeros al Aire desde Casa Radio. Este programa que realizamos desde el Movimiento de Música Entrerriana de Costa a Costa. Hoy es un programa especial porque nos vamos a quedar dentro de este grupo de Costa a Costa para poder conocer mejor a una de nuestras compañeras, a Maru Figueroa. Vamos a comenzar nuestro Costeros al Aire de hoy y si te parece, Chela, la presentamos. Nació en Paraná. La Escuela de Música Constancio Carmiño le brindó su formación como técnica instrumentista musical en guitarra bajo la dirección de Silvina López en el nivel medio y de Eduardo Isaac en nivel superior. Completó sus estudios académicos en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, egresando en 2013 como profesora de música con orientación en guitarra. Paralelamente, ha tomado cursos con maestros como Juan Falú, Walter Heinze, Pablo Márquez, Mario Ulloa, Quique Sinesi, entre otros. Integró el Cuarteto de Guitarras de Paraná, bajo la dirección de Ernesto Méndez, el dúo Canción Mujer, junto a la cantante Laura Ramat, el trío de guitarras Diego Espíndola Trío y el ensamble La Creciente. Fue intérprete en la obra teatral musical Las Hermanitas Minardi, creada y dirigida por Nadia Grandón. Integra Rumor Litoral, junto a Chela Martínez y Analía Bosque, y la Orquesta de Música Entrerriana de Costa a Costa. También forma parte de los proyectos Adá, Semilla y Canción, música, relatos y poesías de creadoras entrerrianas, y el trío de Marcia Müller. Además de la actividad artística, se dedica desde hace tiempo a la gestión cultural. Organizó junto a Analía Bosque el ciclo Mujerío en Abril, el ciclo de Peñas, La Zapucay, entre otros. Coordina encuentros, jornadas, talleres y festivales en el Movimiento de Música Entrerriana de Costa a Costa y participa del programa radial Costeros al Aire. Es profesora en la Escuela de Música Constancio Carmiño y en el profesorado para maestros rurales en la Escuela Alberdi de Guader. Se ha presentado en el Festival Nacional del Chamamé de Federal, en el Festival Nacional del Chamamé de Corrientes, en el Festival Guitarras del Mundo, en el ciclo Mujeres del Litoral en Buenos Aires y en el Festival Nacional del Folclore de Cosquín como parte de la Delegación Provincial de Entre Ríos, entre otros. Se la puede escuchar como solista en los discos Al Estilo de Maciel y Nido, y también en Mujer de Chamamé, integrando el conjunto de Marcia Müller, en Cauce, en el trío Rumor Litoral, de Costa a Costa, en el ensamble La Creciente, y Gesto, en el dúo Canción Mujer.
Yo soy Maru Figueroa, soy parte del movimiento de Costa a Costa, soy una de las costeres más, también formo parte de estas propuestas radiales que estamos haciendo desde el movimiento. Soy guitarrista, soy docente, soy verborrágica, soy bastante insoportable, bastante obsesiva y amo la música entrerriana y estoy en este momento muy comprometida con su estudio, con su difusión, con toda la tarea que llevamos adelante desde el movimiento de Costa a Costa. En este momento de pandemia, de rato soy medio youtuber también, así que ando incursionando ahí en poder ampliar un poco mis herramientas virtuales. Y también soy muy inquieta de la gestión cultural. Desde siempre recuerdo que me motiva poder generar encuentro, que podamos compartir en aquellos momentos lejanos en que se podía. Me gustaba siempre organizar conciertos, he sido organizadora de muchísimos ciclos de recitales de distinta índole, festivales, peñas, recitales íntimos, todo lo que tenga que ver con generar encuentros siempre es para mí una motivación. Y tengo como una inquietud existencial permanente de tratar de alcanzar mayor cantidad de personas que se sientan tocados por la música que a mí me conmueve y la música que a mí me hace bien. Así que esa es como una meta existencial, digamos, tratar de ampliar el círculo de gente que se pueda acercar a las cosas que yo amo y a la música que a mí me gusta transitar, escuchar y tocar, sobre todo. Costeros al aire. Detesto la actividad física, tengo que obligarme. La única manera de que haga ejercicio es que pague todos los meses y que esté en las inmediaciones de máximo 5 cuadras a mi casa, si no, no lo podría sostener jamás. Eso es algo que no me gusta ni un poquito. En cuanto a comidas, lo que no me gusta ni un poquito, y son menos de 5, los puedo contar con una mano, son el hígado, el coliflor, el mondongo y la aceituna negra, a menos que esté picada. Bueno, eso no sé, lo tengo bastante claro en cuanto a comidas. Después, tipo, todo lo que me acerques, en general, gauchita para comer. Pero ¿qué no me gusta? Hay una cantidad de cosas que no me gustan, que son bastante más abstractas que estas dos que acabo de mencionar. No me gusta la hipocresía, no me gusta la falsedad, no me gusta el chusmerío, lo que acá no me gusta, la gente que habla a espaldas de los demás. Eso es algo que no me gusta ni un poquito. Y después, como yendo un poco más hondo de cosas que no me gustan, hay cosas que duelen por ahí. No me gusta la injusticia me duele, digamos, me molesta. Y bueno, nada, como en estos tiempos está profundo el tema de la injusticia, ¿no? Entonces es como algo que hay que sortear a diario porque genera justamente otro sentimiento que tampoco me gusta para nada y que es la impotencia, ¿no? Hay como hoy en día un nivel de injusticia tan grande que uno se siente impotente frente a eso, porque no hay nada, yo tengo la sensación de que no hay nada que pueda hacer para que este mundo sea un poco más justo, ¿no? Entonces, ahí hay como una sensación a sortear diariamente. Esa impotencia frente a la injusticia es para mí una de las cosas más dolorosas, digamos, que hay o que menos me gustan, digamos. Seguimos charlando con nuestra invitada de hoy y ahora nos cuenta qué la llevó a tocar la guitarra y a dedicarse a ella. Y luego le preguntábamos, ¿para quién toca Maru Figueroa? Desde muy chica yo siento que la guitarra me llama, que ese es mi instrumento. Mi mamá es profesora de piano, fue profesora, ahora está jubilada.
Entonces, de chica en mi casa siempre estuvo el piano y otros instrumentos. Mi mamá tiene una habitación en su casa que está destinada a la música. Eso ya para mí es un montón. Ahí está el piano y ahí había un montón de instrumentos diferentes, tipo de percusión, para explorar sonajas, qué sé yo, güiro, lo que se te ocurre, hasta había un berimbau, había de todo. Entonces, bueno, ella como que me insistía en que probara muchos instrumentos cuando yo era chica, ¿no? Me quería hacer probar un poco el piano y yo como que jugueteaba, pero sabía que en realidad quería guitarra. Entonces le pedí a mi mamá, pero yo quiero guitarra. Y así, varias cosas, gurises, muchos años de flauta dulce, un poquitito de flauta traversa, la insistencia de mi mamá siempre con el piano y yo le decía, yo quiero guitarra. Así que bueno, en un momento, ella para mí como que tenía miedo de que empezara muy chica con la guitarra y después me aburriera, una cosa así, entonces me aburrió un poco con instrumentos previos y bueno, así fue que empecé en un taller privado en ese momento. Hice unos poquitos años y cuando la profe que enseñaba en ese taller se tuvo que ir o se tomó licencia o no sé qué pasó, y yo no quería dejar de tocar la guitarra, yo estaba muy convencida de eso, entonces mi mamá, que trabajaba en la escuela de música, me anotó en la escuela para que comenzara a estudiar ahí. Así es que, bueno, con 2 años previos de taller así privado, digamos, de una especie de iniciación instrumental que había hecho con la guitarra, entré en la escuela de música a los 10 años y nada, atravesé toda la carrera tanto del nivel medio, por ahí para las personas que no conocen, hay una escuela de música acá en la ciudad de Paraná que tiene una formación vocacional y también una formación profesional. Yo hice las dos y bueno, y la primera la atravesé así como una flecha, como que estaba convencidísima, me encantó, pegué mucha onda con la profe en ese momento, que era Silvina López, y bueno, hice todo ese trayecto de nivel medio y decidí seguir con el superior. Ya estaba muy, muy convencida de que la música era para mí, que la guitarra era para mí. Es un instrumento que tiene mucha intimidad, que invita siempre a la intimidad y también es un instrumento como muy amigo, que está presente siempre en rondas, en guitarreadas, casi que en cualquier casa hay una guitarra. Y me parece que también jugaba un poco, había como una fantasía para mí de que yo tenía una prima, ¿no?, que tocaba la guitarra. Entonces, cuando yo era chica, para mí era como, ella era hermosa, rubia, de pelo largo, cantaba, se acompañaba con la guitarra, era como un remodelo para mí en ese momento. Y creo que había algo de eso en el gusto inicial por la guitarra, pero ni bien empecé a estudiar, bueno, para mí era muy claro que me quería dedicar a eso. Y bueno, ya un poco más grande, aún con mucha inquietud por la música popular y por otras búsquedas que quizá en la escuela de música no estaban contempladas de manera oficial como carrera, me parecía eso, que había una propuesta de profes imposible de rechazar en la escuela de música y que estaba bueno poder hacer esa formación y seguir profundizando en ese camino que ya había iniciado. Esa es la pregunta que yo me hago, ¿para quién toco? Esa pregunta ha ido cambiando a lo largo de, obviamente, de todos estos años de guitarra y de hecho es una pregunta que siempre está vigente. Es una pregunta que yo me tengo que hacer cada vez que voy a un escenario, en este momento ya sea virtual o ya sea presencial, como decimos ahora. Yo creo que toco para toda persona que tenga como un mínimo de sensibilidad disponible, ¿no? Una disponibilidad a la escucha. No sé si tengo un público definido. Hay veces que me sorprenden, lo voy a tratar de responder con una anécdota, ¿no? De una vez que fui a participar a este encuentro otoñal que organiza nuestra amiga Olivia en Nogoyá, un encuentro de teatro, y unos gurises de teatro adolescentes quedaron fascinados con el último disco que yo había hecho de estilos, ¿no? De un viejo, de un pueblo perdido en la provincia, como es José Ramón Maciel Varela, a quien yo le dediqué ese disco íntegramente.
y vino una gurisa adolescente que quedó flasheada con los estilos, con la música lenta, introspectiva, y yo decía, este es el disco menos vendible del universo, no entiendo por qué a esta chica le gusta, pero bueno, para mí eso, una persona que tenga disponible de sensibilidad, creo que es una persona a la que a mí me interesa llegar. Realmente no tengo datos, no puedo decir a esta franja de edades le gusta esta música, o a este tipo de público le gusta esto, porque también soy bastante cambiante en lo que me gusta ir proponiendo, digamos. Así que bueno, quiero creer eso, quiero creer que puedo tocar para personas que tengan despierta una sensibilidad, sobre todo eso, hacia el sonido íntimo, profundo que puede proponer la guitarra y que puede proponer, en este caso, la música instrumental, que es una particularidad también de lo que yo hago, ¿no? Al no dedicarme estrictamente a cantar, sino más bien a lo que es instrumental, eso sí requiere como un mínimo de entrega de parte del oyente que no siempre está dado. El primer tema que tengo ganas de compartir está en el primer disco que yo grabé, que se llama Gesto, y que lo hicimos con Canción Mujer, un dúo que yo compartí durante más de 10 años con Laura Ramat, una cantante de acá de Paraná, y quiero compartir el tema El Silbador, que es una samba del Cuchi Leguizamón, y bueno, y recordar con mucho agradecimiento esta etapa que quedó plasmado en este disco, porque fue en el espacio de este dúo donde yo hice mis primeras armas en la música popular, en la música folclórica, en el acompañamiento, en la creación de versiones o de arreglos, y todo eso quedó plasmado en este disco, y además es el único disco que grabé con mi guitarra Estrada Gómez, que después me la robaron, entonces es un disco que tiene mucho amor para mí. Este disco se puede escuchar en Bandcamp. Soy ese que va silbando tarde adentro en los caminos y que se vuelve baguala cuando ya todos se han ido y que se vuelve baguala cuando ya todos se han ido. Ese que va por la noche, sombra en la sombra perdido. La pena que lo acompaña se le alarga en el silbido. La pena que lo acompaña se le alarga en el silbido. Cantando en el monte, mi canto me quiere crucificar. El lucero entre las ramas, su llanto empieza a colgar. El lucero entre las ramas, su llanto empieza a colgar. Soy el que en los arenales del Chaco
Suyando en el monte, mi canto me quiere crucificar. El lucero entre las ramas, su llanto empieza a colgar. El lucero entre las ramas, su llanto empieza a colgar. Canción Mujer interpretaba El Silbador. Estamos dialogando con Maru Figueroa. Le preguntamos si hubiese tocado otro instrumento, si hubiese elegido otra profesión. Yo siento una estructura piramidal con la guitarra. O sea, la guitarra está arriba de todo. Para mí es inigualable el sentimiento que a mí me genera el timbre de la guitarra, la sonoridad de la guitarra, que es algo muy dulce. A mí no me deja de conmover, digamos. Tanto cuando yo toco como cuando escucho guitarristas que quiero, que admiro, que me gusta lo que hacen. Para mí es incomparable la sensación que me genera. Sí, he sentido enamoramientos fugaces con otros instrumentos. Siempre me gusta incursionar. Me gusta muchísimo tocar el bombo. Tengo varios instrumentos, algunos tambores, un bombo. Hace un par de años me compré una verdulera con la idea de explorar un poco esa sonoridad del fuelle, del viento, del aire, de la pulsión larga, que es lo que la guitarra no puede tener, la nota sostenida, que es lo que la guitarra no puede hacer, solo puede emular. Y un tiempito, ya estando como estudiante en la escuela de música, hice muy poquito tiempo de cello, que es un instrumento que siempre me atrajo, el arco y la sonoridad grave, y me atraen mucho los instrumentos que tienen la posibilidad de no tener trastes, ¿no? La guitarra tiene esto de que en este casillero está esta nota y en este otro casillero está esta nota. Entonces noto que me gustan mucho el cello, el contrabajo, el trombón, los instrumentos, ondular en lugares en los que la guitarra no puede porque tiene casilleros, ¿no? Pero como te digo, para mí hay una situación de que todos esos instrumentos son periféricos y la guitarra está ahí como muy en el centro. Y es un instrumento que además me rescata todas las veces. Es como, no sé, en estos días que estamos en una nueva cuarentena estricta y en una obligación de encierro, la guitarra es un salvavidas permanente para mí. Donde estoy perdida, sé que tengo que ir a ese lugar, a ese instrumento, y ahí hay como un túnel que me vuelve a conectar conmigo misma, digamos. Entonces, bueno, tiene un lugar privilegiado en mi corazón, no compite con otros instrumentos. Costeros al aire. Capaz que sí, cuando estaba por terminar la secundaria y en ese momento de la vida en que uno generalmente se plantea qué hacer después, me atraía mucho la psicología. Tuve un tío muy querido, psicoanalista, que siempre, pero también así como un poco hoy contaba la imagen de mi prima, ¿no? Como esas personas que son como, qué lindo para ya saber hacer esto, no para estudiarlo, ¿no? Como que yo veía que era un tipo recopado, que siempre tenía charlas interesantes con él, pero bueno, quizá era eso, más como un amor hacia esa persona que a la profesión en sí misma. Pero bueno, me atraía mucho eso, y siempre lo que sí me gusta mucho escribir, creo que me hubiera podido volcar a la escritura tranquilamente, y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el arte plástico en general. Nada, siempre me gustó, no digo pintar porque no me siento muy ducha ahí con el pincel, pero sí encuentro mucho con lo visual, ¿no? Con lo plástico. Me gusta mucho modelar con arcilla, me encanta hacer collage. Bueno, me gustaba mucho cuando era chica también hacer grabado. En este mismo taller donde yo empecé a aprender guitarra, hacía una actividad que se llamaba plástica. Entonces incursionábamos en una cantidad que bueno, a cuál más flashera que la otra. A mí me encantaba hacer eso. Así que también es algo que siento que bueno, que hubiera podido, digamos, orientarme o volcarme para ese lado.
Y también son cosas que tengo presente actualmente en mi vida, digamos. No es que, bueno, entonces la guitarra acapara todo o la música acapara todo. Acapara un 97%, básicamente. Y en el otro porcentaje, entonces, encuentran también lugar momentos para escribir o momentos para hacer collage o para pintar o para dibujar o para cosas que tengan que ver con esas otras dos artes que me fascinan. Es algo que estoy intentando hace muchos años. Tocar bien. Tocar bien me parece que de a ratos no existe. Porque hay veces que yo escucho cosas que me parece que están súper mal tocadas y me tuviera que poner a analizar desde un punto de vista más técnico. Y sin embargo te apuñalan, te dejan así el harakiri inmediato, ¿no? ¿Qué sería tocar bien? Te podría decir, o lo que yo intento hacer cuando intento tocar bien, tiene que ver, por un lado, con una solvencia técnica, que me parece indispensable para que la música se pueda comunicar, ¿sí? Como si yo estoy pifiando todo el tiempo y errando todo el tiempo y haciendo notar que me equivoco y que la paso mal equivocándome, para mí no es tocar bien, porque no la paso bien yo y no la pasa bien quien escucha. Entonces hay un mínimo de solvencia técnica que a esta altura más o menos yo creo tenerlo resuelto, al menos para la música que decido hacer. Eso es algo que me he propuesto, como tocar en la medida de mis posibilidades técnicas, no tocar por fuera de lo que yo no, digamos, en lo que yo no puedo, sino tratar de plantarme donde yo sí puedo. Eso es como algo que me parece fundamental para decir bien. Y después, lo otro, sin lo cual esto primero no sirve para nada, pero si no está esto es muy difícil que llegue lo otro. Para mí tocar bien es poder comunicar, es poder llegar a tocar a la otra persona con lo que uno está haciendo en el momento que hace música, ¿no? Que eso pueda, de alguna manera, no sé si conmover, quizás algo muy ambicioso, pero sí llegar a tocar mínimamente alguna fibra de quien escucha. Y para mí eso pasa cuando yo me puedo entregar a lo que estoy haciendo, digamos. Cuanto más conectada estoy con mi propia emoción cuando toco, mejor funciona para las personas que escuchan. Es innegable para mí eso. Así que esas dos cosas que para mí van juntas y que quizá hay otras maneras, quizá hay personas que pueden desde otros lugares, pero para mí casi te diré que la solvencia técnica, digamos, me permite llegar a un nivel de comunicación más profundo y de entrega en la emoción. ¿Por qué estoy en De Costa a Costa? Porque siento pertenencia con este grupo. Con este grupo y con esta motivación que compartimos o con esta gran inquietud que compartimos. Para mí fue muy fuerte acercarme al movimiento. En ese momento que fui por primera vez a un encuentro, para mí fue una enorme novedad estar formando parte de una masa sonora enorme, con solamente un acorde y un ritmo, así con un rasguido yo podía formar parte de algo que, siendo yo formada como solista, estaba muy acostumbrada a tocar sola y además la guitarra no forma parte de agrupaciones grandes generalmente en su tradición de instrumento clásico, ¿no? No forma parte habitualmente, no es como un músico de orquesta que toca el violín, entonces experimenta la masa sonora de la orquesta, ¿no? La guitarra es un instrumento que queda por fuera de toda esa tradición. Entonces, primero eso, como me voló la cabeza estar haciendo prácticamente nada y que lo que sonara, el resultado, era algo mucho más grande que yo.
Y es una imagen que me encanta recordarla seguido porque esa también es un poco la sensación del movimiento. O sea, el colectivo de costa a costa es una fuerza que a mí me impulsa y que me contiene a la vez. Es mucho más grande que yo y es algo que me empuja y me manijea, y entonces esa sensación me encanta de que tengo motivación para generar cosas o para hacer cosas, y también que esas cosas tienen un sentido, tienen una direccionalidad, tienen una razón de ser. Entonces eso, me siento contenida en el grupo y a su vez me siento impulsada por el grupo y por estos objetivos que nos proponemos, ¿no? Le dan sentido a lo que yo hago. Entonces tocar música entrerriana en este momento para mí tiene que ver con eso, con darle sentido a esta profesión a la que yo me volqué, y que muy, muy importante en este paso fue encontrarme con la obra de Maciel Varela. Para mí fue un momento clave en mi carrera, descubrir que yo tenía una habilidad que podía ser útil a una música que nadie había descubierto, que en mi mano cayera un cuadernillo de fotocopias inéditas de una música que para mí tiene un altísimo vuelo y un alto valor artístico y creativo, y que nadie podía tocar, porque de las personas que tenían acceso a esa música, nadie sabía leer y tocar la guitarra. Y del sinfín de músicos y músicas que saben tocar la guitarra y leer partituras que existen en el mundo, la única que tenía acceso a esas partituras era yo. Entonces, sentir que le puedo dar sentido a eso que me costó tantos años construir, ¿no? Una técnica instrumental, un conocimiento musical que me permita esto, descifrar partituras, interpretarlas, le dio un gran sentido a mi carrera, sentir que yo podía abordar esa música y facilitarla para otras personas, ¿no? Obviamente, que la podía poner al alcance de otros músicos, y que esa música podía cobrar vida, ¿no? Entonces yo siento un compromiso con visibilizar esa música. Visibilizar es una palabra que no tiene que ver con la música, ¿no? Que es visual, justamente. Pero bueno, como arrojar luz sobre una música que está muchas veces solapada, muchas veces oculta, y que tiene un altísimo valor creativo, artístico y sobre todo de identitario, un alto valor identitario. El otro tema que quiero compartir es Senda Entrerriana, que es un rasguido doble de Edmundo Pérez y Abelardo Di Mota. En este caso es una versión que grabamos a trío en el disco de Diego Espíndola. Este disco se llama Amigos, Mate y Guitarra, y lo grabamos a trío con Diego Espíndola y con Juan Martín Caraballo. Que, bueno, fue un trío que conformamos durante algunos años, y que fue también una experiencia de muchísimo aprendizaje para mí. Considero a Diego Espíndola mi maestro de chamamé, y fue la primera persona con la cual, después de haber transitado tantos años de academia y estar tan cansada de estudiar, cuando lo conocí a Diego, fui y le dije: enséñame, dame clases, quiero aprender con vos, quiero que seas mi maestro. Entonces, marcó, digamos, un momento importante para mí también en elegir la música del litoral, no solamente el folclore argentino, sino puntualmente la música litoraleña y la música entrerriana.
escuchamos Senda Entrerriana de Edmundo Pérez y Abelardo Di Nota por Maru Figueroa, Diego Espíndola y Juan Martín Caraballo. Le pedimos a nuestra artista de esta noche que nos cuente qué espera que suceda a nivel musical en Entre Ríos o qué desearía que suceda. Y luego le preguntábamos si hay un porqué o un para qué del hecho de llevar adelante tan diversas actividades como la música, la producción, la docencia. Algo que me gustaría mucho que pase es que se recupere el espacio para escuchar la guitarra sola. Es un espacio que siento en extinción de hace mucho tiempo y que me entristece muchísimo. Yo recuerdo de chica haber ido a escuchar muchos conciertos de guitarra sola. No solo porque yo era estudiante, sino porque había lugar para eso, ¿no? Había agenda de conciertos. Eso es algo que me gustaría que pase tanto en la ciudad como en la provincia, como en el país. Esto de poder recuperar el espacio de la escucha del instrumento solista en general y de la guitarra en particular, por supuesto, porque es el instrumento que yo toco y de lo que más conozco, ¿no? Eso me parece que es algo que estaría buenísimo que suceda. En Paraná hay una escuela importantísima de guitarra, es como quizás una baldosa y salta un guitarrista y encima son todos buenos. Y entonces otra cosa que me gustaría es que eso genere contención, que genere red, que genere impulso para todo eso y como que uno podría pensar, bueno, hay tanto que hasta se puede generar competencia, ¿no? Pero me gustaría que tanto guitarrismo tenga cabida en algún lado, ¿no? Yo como cuando pienso que uno está acá, ahí, chicos, gurises, son horas de estar moviendo un dedito a veces para resolver una cierta cosa, y cuando pienso que eso tiene que competir en los medios de comunicación con el reggaetón, me quiero matar. O sea, realmente me encantaría que haya un espacio en el mercado para la música que yo hago. Eso me encantaría que suceda. O sea, que yo no tenga que estar pateando y militando todo el tiempo para que alguien se detenga a escuchar 3 notas, ¿no? Que me gustaría que baje una fuerza así divina que diga, oh, gente, hay que escuchar guitarra, ¿no? Como esas cosas que uno fantasea de que pueda haber una fuerza más grande que uno, ya sea una política pública, cultural, o sea, una divinidad, una deidad, que diga, viejo, escuchen guitarra, loco, escuchen música instrumental, escuchen, consuman músicos solistas, locales. Eso es algo que me encantaría que suceda. Por ahí, en términos más concretos de lo que es la formación, yo estoy bastante alejada de la formación en términos de nivel superior, digamos, no trabajo en ese nivel y me he desvinculado bastante de lo que es lo universitario. Entonces, por ahí puedo estar pecando de estar hablando más de mi época de universitaria y de cómo yo viví esa época. Pero sí, en términos de formación, lo que me gustaría que suceda es que la guitarra pueda ser concebida como un instrumento muy versátil. La guitarra es un instrumento muy versátil. Y siento que, por lo menos en la formación que yo transité, en la que hay actualmente en nuestra escuela y en nuestra escuela pública, provincial, ¿no? Es algo bastante acotado la visión del instrumento que se ofrece. Entonces, en términos de formación, me gustaría que pueda pasar eso, que uno pueda acceder a la versatilidad que tiene el instrumento. ¿A qué me refiero con eso? Que uno puede tanto acompañar un cantante como puede formar parte de una orquesta de guitarras, como puede ser parte de una masa sonora mucho más grande como es la que integramos con la Orquesta de Costa a Costa. También uno puede expresarse en el solismo, también uno puede volcarse a la guitarra armónica, también a lo que es la creación para la guitarra, ¿por qué no? Es como que hay una cantidad de vertientes que me encantaría que fueran reflejadas en mayor diversidad en la oferta académica
y también en una flexibilidad en nuestra manera de encarar cuando enseñamos, ¿no? Pero bueno, eso quizás es un deseo que digo en voz alta para mí misma. Yo no me planteo si hay un para qué. O sea, no me gusta la mirada funcional sobre el arte, ¿viste? Sobre la cultura, como que todo es algo que tiene que servir para algo. O sea, capaz que no tiene que... o no sé si tiene... para mí no tiene sentido hacerme esa pregunta, digamos, de si esto es funcional en algún sentido. Me gusta pensar que las cosas tienen como derecho a la existencia por sí mismos, así como la vida misma tiene derecho a la existencia sin que tenga una finalidad productiva, ¿no? Eso por un lado. Entonces no me planteo para qué lo hago. Sí siento una pulsión, evidentemente, hacia hacer esas cosas. Me acuerdo que un año que estuve... mientras estaba estudiando en la facultad, bueno, en ese periodo, digamos, yo hice dos carreras simultáneamente, una en la Escuela de Música y otra en el Instituto de Santa Fe, de la Universidad Litoral. Entonces estaba atareadísima con el tema de la facu, y en un momento, para poder terminar, como que yo sentía que tenía que ponerlo en un lugar de prioridad importante, ¿no? Como que si no, no iba a terminar nunca. O sea, 2 carreras a la vez, no, hermana, estás re loca. Entonces, tenía que hacer, hubo 2 momentos. Hubo un momento que tenía que hacer prácticas, tenía que ya culminar mi periodo de prácticas, y decido entonces no tocar en vivo durante todo un año para dedicarme a hacer estrictamente cosas de la facultad, para poder terminar, digamos, para poder concretar lo que para mí era una meta en ese momento. Casi me muero, gurises. Fue el peor año de mi vida. Lo padecí o sea, no te digo lo volvería a hacer porque quizá no me recibía si no hacía eso. Como que yo siento que fue de algún modo un mal necesario. Por un lado para poder concretar ese objetivo, pero por el otro lado para revisar también o reciclar este deseo de ser artista y de estar presente en un escenario, digamos. Eso para mí es algo inherente a mi esencia. No puedo concebirme a mí misma sin estar en un escenario. Y me acuerdo del día que me subí a un escenario, era bastante chiquita, en unas audiciones de la Escuela de Música, y me sorprendió que, bueno, yo tocaba con el banquito ese donde se apoya el pie, ¿no es cierto? Estilo clásico. Y me acuerdo de esa audición porque fue la primera vez que yo me senté en el escenario, y en el momento que puse el banquito en el pie me di cuenta que no tenía miedo de estar ahí, que no estaba asustada, que no estaba nerviosa como otras veces que había estado tocando en un escenario. Que para mí ese era el lugar de donde yo pertenezco. Esa es mi esencia, digamos, estar en el escenario. Así que para mí, y ese registro personal que yo lo guardo desde bastante chiquita, que habré tenido ahí, no sé, 12, 13 años, entonces abandonar el escenario voluntariamente por un año entero fue de una enseñanza enorme para mí, porque fue recuperar ese registro de que el escenario para mí, digo el escenario como metáfora de lo artístico en general, es algo que no es negociable. Entonces, para mí no tiene que haber un porqué o un para qué, porque tiene que ver con la expresión de mi propia esencia, digamos. Otra experiencia también vinculada a este no hacer, que tuvo que ver con dejar de dar clases, ¿no? En esta crisis que a veces uno experimenta cuando atraviesa la universidad. Entré en una de que no, ¿yo qué hago dando clases? Estoy haciendo todo mal, le estoy arruinando la vida a estos pobres seres que vienen a mi casa y me pagan, encima me pagan. Entonces, bueno, yo daba clases desde los 15 años de guitarra particular, y durante un año entero también decidí no dar clases, ¿no? Abandonar por un tiempo la docencia hasta que ordenara algunos patitos en el frasco, y no, también fue muy nocivo. Para mí por un lado perder una falsa autonomía que en ese momento me brindaba el ingreso generado por mis propios medios, esto de no trabajar, y por el otro lado entendí que
que no hay una relación jerárquica entre quien enseña y quien aprende, digamos. Que enseñando yo también aprendo, enseñando yo me vuelvo más música, me vuelvo más persona, me vuelvo más permeable, más flexible. Entonces, esas dos experiencias, digamos, de abandono voluntario de las cosas que hago, de alguna manera me muestran que lo que yo hago tiene que ver con lo que yo soy, ¿no? Un tema muy breve que mi mamá cantaba mucho cuando yo era chiquita, me acuerdo. Y yo lo escuchaba mucho en un cassette que ella tenía. Es un anónimo popular brasilero, se llama Señora Santana, y tengo ganas de compartirlo porque ahí lo grabé con una guitarra que se llama piccolo, que es una guitarra más pequeña, mucho más aguda y tiene una sonoridad un tanto como infantil, por así decir, pero realmente es una sonoridad distinta que me gusta mucho. Así que Señora Santana, un anónimo popular brasileño. Ese disco también se puede escuchar en Bandcamp y en Spotify. Señora Santana, anónimo popular brasileño por Maru Figueroa. Y le preguntábamos a Maru, ¿dónde se imagina dentro de 10 años? Y también le pedimos que nos comente sobre lo que esté haciendo en estos próximos días y qué quisiera promocionar. Espero que pase antes de los 10 años. Donde yo me veo, donde me encantaría estar, es en la escuela de Costa a Costa. Yo quiero que exista la escuela de Costa a Costa. Cuando yo estudiaba en la universidad, abrí una carpeta en mi computadora que actualmente sigue existiendo, que se llama Escuela Paralela. Y en esa carpeta yo iba guardando todas las ideas que me parecía que estaban piola, pero que no garpaban en el sistema formal que nos encasilla, ¿no? Entonces flasheaba cualquiera y anotaba ahí las ideas que me parecía que estaban buenas, pero que bueno, tenía que ser para cuando surja la escuela paralela, una cosa que esté más vinculado con eso, con la fantasía, con lo creativo, y no tanto con lo que hay que aprender, ¿no? Entonces, bueno, lo que me gustaría es fundar la escuela de Costa a Costa y ahí poder volcar todo lo que venimos haciendo como movimiento y todo lo que es también mi propia experiencia docente. A partir de este año estoy coordinando un espacio curricular nuevo en la Escuela de Música en el nivel medio que se llama Ensamble de Música Folclórica Argentina. Para mí, por ahí va la cosa, y hace un par de años también trabajando en la Cátedra de Teoría y Práctica del Folclore de la misma Escuela de Música, Constancio Carmiño,
en este mismo nivel que es el nivel vocacional, el nivel medio. Y en esos espacios yo siento que aporto algo, entonces me gustaría seguir viéndome en ese lugar, donde yo puedo llevar un poco la síntesis que vengo haciendo, que junta la ñoñez absoluta en la que a mí me gusta vivir, que soy muy ñoña, digamos, me gusta mucho estudiar, me gusta el conocimiento, pero a su vez también el tránsito por la música folclórica, popular, de tradición oral, y en este caso puntualmente lo entrerriano, ¿no? Entonces me gustaría continuar con esas cátedras que para mí además son las que tienen la potencia de sobrevivir, porque son las únicas cátedras que al día de hoy no precisan de la evaluación, no precisan de examinar, que es muy heavy, porque cuando se examina a los estudiantes, pero también al docente, a ver qué es lo que vos estás enseñando, esto es lo que hay que enseñar. Estos espacios carecen de esa terminalidad, de esos objetivos, y por eso me gustan tanto, porque tienen mucho más que ver con el taller, que para mí es el espacio óptimo de enseñanza y de aprendizaje y donde yo me siento más cómoda. Entonces me gustaría esto, como la escuela de costa a costa, las cátedras donde más libremente puedo trabajar, y todo lo que sea esta síntesis entre la vertiente académica y la vertiente llamada, ¿no? Estas cosas que a veces se plantean por separado, como lo académico versus lo popular, que yo me siento con una pata en cada lugar y ahí es donde me gusta estar y ahí es donde me siento cómoda y ahí es donde creo que puedo hacer mi aporte. Así que bueno, Ulises, fundar la escuela de costa a costa es mi anhelo máximo en cuanto a docencia, ahí quiero estar en 10 años. Y en cuanto a lo artístico, un despegue importante, ¿no? Hacia un lugar más profesional, hacia poder elegir dónde trabajar, con quién trabajar, cuánto cobrar, en qué condiciones trabajar, no tener que hacerme cargo todas las veces de absolutamente todos los eslabones de la cadena de tocar, ya sea en público o grabar un disco o lo que sea. Me encanta tener ser independiente como artista en el sentido de tener total legislación sobre las cosas que hago, ¿no? Pero a su vez me veo en unos años trabajando con un equipo de gente que me pueda decir, que me pueda cuidar, que me pueda contener y que me pueda orientar en una cantidad de cosas, y sobre todo donde yo pueda delegar cuestiones de las cuales no quisiera hacerme cargo siempre, ¿no? Esto de que, bueno, uno va a organizar un evento, entonces tiene que sacar la foto, tunear la foto, hacer el flyer, ensayar los temas, armar los arreglos, qué sé yo, hacer el sonido, un montón de veces hasta hay que hacer el sonido, o hay que hacer la transmisión virtual, o hay que pagar el wifi de la emisión virtual, y todo eso muchas veces no se ve contemplado en las contrataciones que uno recibe también cuando llega una contratación de alguien que ya pensó en todo este camino, todas estas cosas y están resueltas, pero bueno, ni siquiera hay una pregunta, che, ¿vos cuánto cobrás por eso? ¿No? Hay muchas veces, ni siquiera hay un contrato donde uno pueda decir, bueno, yo voy a hacer este trabajo a cambio de esto, implica estas cosas. Entonces, me imagino eso, de acá a unos años, espero que poder trabajar con un mayor grado de profesionalismo, y apunto a que eso me permita equilibrar un poco mejor la balanza, que en este momento está muy volcada a la parte docente, porque es mi sustento, es de lo que yo vivo, digamos, donde el mayor ingreso de plata está concentrado. Entonces yo quiero inclinar la balanza hacia poder trabajar más como artista para no tener que trabajar tanto como docente y entonces trabajar mejor como docente. Porque como estamos muy sobrepasados, no trabajamos todo lo bien que podemos, o al menos eso es lo que me pasa a mí. En cuanto a redes, en este momento tengo un canal de YouTube, que lo tengo hace muchísimos años, pero ahí ahora le estoy poniendo un poquito más de fichas y más de contenido sobre todo. Los últimos 2 videos que subí son bastante distintos entre sí. Uno es para un público muy general y es un tutorial para aprender a rasguear chamamé. Ahí tengo planeados 2 tutoriales más que tienen que ver con profundizar en el lenguaje del chamamé.
uno con jeites para la guitarra y otro con acordes. Entonces, bueno, eso será lo próximo que saldrá en ese canal de YouTube, que es Maru Figueroa. Y el último video que está subido ahí, que es una charla que compartí para la Universidad de Cundinamarca en Colombia, que tiene que ver con todo esto que charlamos un poco en la entrevista de hoy y más bien volcado también a la creación de arreglos y versiones para guitarra sola de música folclórica. Esa charla es un video bastante largo, es simplemente un extracto, pero a futuro eso se va a convertir en una charla más específica sobre arreglos para guitarra, o bien en un taller. Ahí estoy barajando estos formatos, a ver cuál es el mejor y cuál es el que puede cuadrar, pero bueno, invitar a bucear un poco entonces en esos materiales, contarles que he sido invitada también a participar de un congreso en esta misma universidad hacia octubre de este año, así que bueno, voy a trabajar en una ponencia en breve sobre este tema que tiene que ver con versiones para la guitarra sola de la música folclórica. Eso en cuanto al canal de YouTube. En cuanto a otras redes, estoy en Instagram como maruca.figueroa, maruca con k.figueroa, y en Facebook Maru Figueroa. Estoy trabajando en la creación de una página web donde voy a poder subir partituras de estos arreglos que estoy comentando y otros trabajos que he hecho, y también muchos otros intereses que tengo, dentro de los cuales está, por supuesto, la gestión, y está de costa a costa, y está mi interés en la escritura, y así como también están mis discos subidos en distintas plataformas. Y bueno, para cerrar también, invitar a escuchar esa música, que la pueden escuchar en Spotify y en Bandcamp. Me gusta invitar a escuchar en Bandcamp porque es una plataforma un tanto más tranquila, que rima con el tempo de la música que a mí me gusta hacer y que está grabada en esos discos. Además, tiene muy buena calidad los audios y permite la descarga, permite un contacto directo con los artistas y las artistas, y bueno, y permite también hacer un aporte voluntario por la descarga de eso, que llega directo al artista, sin intermediarios. Así que me encanta invitar a escuchar en Bandcamp, y también para el común del público, Spotify y todas esas otras que ni sabemos los nombres. Y así pasaba esta charla que tuvimos con Maru Figueroa, una persona con la que podríamos hablar de muchísimos temas más. Elegimos hoy algunas preguntas, algo para que ustedes puedan conocerla un poco mejor, para que ella pueda mostrarse también en otros aspectos hacia la gente que escucha Costeros al Aire y hacia su público también. Gracias a Maru por haber sido parte de Costeros al Aire, de este espacio de entrevistas. Nosotros ya terminamos nuestro programa por hoy, pero nos queda por suerte algo más para escuchar, así que dejamos que Maru presente el último tema de la noche y nos reencontramos el próximo jueves en Casa Radio. Al estilo de Maciel, que es el tema que da nombre a mi último disco solista. Esta es una composición propia que yo hice jugando un poco con los recursos de este autor, de José Ramón Maciel Varela, a quien está dedicado el disco. El disco tiene 15 temas, 13 son, hay dos versiones de un mismo tema, digamos, pero en su mayoría son temas inéditos hasta este momento, y el disco físico incluye también las partituras. Es un trabajo que me encantó hacer. Y bueno, después de haber transitado todas estas partituras que para mí eran nuevas en ese momento, estudiarlas, aprenderlas, grabarlas, transcribirlas, pasarlas en computadora, todo ese trabajo que llevó bastante tiempo, jugando un poco entonces con lo que consideré recursos propios de este autor, hice este tema que se llama Al estilo de Maciel, y que tiene todas estas cosas, ¿no? Los acordes cromáticos, las melodías de antaño combinadas con armonías mucho más voladas, y la versatilidad rítmica, que también es algo muy propio del estilo de él, esto de pasar de algo súper lento a algo más rítmico, y volver a esa introspección.
obras con muchas partes que no se entiende bien a dónde van o que no tienen una direccionalidad como muy clara y te llevan a un lugar que te sorprende. Bueno, todas esas cosas para mí son recursos de su música y traté de hacer una creación que homenajeara de alguna manera el tránsito mío con la música de él. Este disco está también en Spotify, en Bandcamp, en YouTube y en Deezer y Pandora y no sé, todas esas cosas. Costeros al Aire, un programa del movimiento de costa a costa.